Hace poco más de un siglo, las calles de las ciudades eran de todos. Si uno ve una foto de la época, puede encontrar tranvías, caballos, niños jugando, personas paseando y unos cuantos coches buscando abrirse camino. ¿Para qué sirven las calles y el espacio público en general? Hace un siglo la pregunta llevó a disputas e insultos entre transeúntes y una pequeña minoría de los primeros automovilistas. A estos se les llamaba en inglés joyriders, y ellos, los automovilistas, respondían el insulto con uno nuevo, jaywalkers. Las cortes y los jurados, así como los alcaldes de las ciudades, al menos en Estados Unidos, favorecían a los peatones. Si había un accidente, y hubo muchos, cientos de miles en la década de 1920, se favorecía al peatón. El que manejaba tendría que pagar. El derecho de usar el espacio público era reclamado sin pedir permiso, claro está, por los niños, y la opinión pública los apoyaba. Para evitar accidentes, las ciudades ponían un límite de velocidad ridículamente bajo, 10 millas o unos 16 kilómetros por hora. Si nos adelantamos al presente, es evidente quién ganó esta batalla. O para ser más precisos, hasta hace unos 20 años estaba claro que los coches ganaron. Como consecuencia, según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren casi 1.200.000 personas en accidentes automovilísticos. Esto equivale a que se desplomen más de 6 aviones Jumbo al día sin que genere interés alguno, salvo para las personas que perdieron seres queridos, claro está. Quienes usamos automóviles cargamos unos 1.200 kilogramos con nosotros para llegar a donde vayamos, una especie de caparazón que nos mueve y nos protege de otros vehículos. Sin embargo, esto contribuye masivamente no solo a millones de accidentes, muchos fatales, sino también a la contaminación por gases de efecto invernadero. En efecto, si consideramos solamente las más de 360 millones de camionetas del mundo, y si estas fueran un país, serían el quinto país con mayores emisiones. Nada de esto tendría que ser así. No tendría por qué haber, por ejemplo, 30 espacios para estacionar coches por cada habitante en un estado como Texas. Nuevamente, para darnos una idea de las dimensiones que esto implica, el espacio que ocupan los lugares de estacionamiento en dicho estado equivalen a 6 veces la superficie de ciudades como París o poco menos de la mitad de la Ciudad de México. Todo para llenarlo de coches en vez de, por ejemplo, vivienda pública, asequible, parques o huertos urbanos o líneas de transporte público. Para hablar de estos problemas, así como de posibles soluciones, hoy nos acompaña Bernardo Baranda Sepúlveda, quien es un ávido ciclista y director regional para Latinoamérica en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Bernardo, qué gusto tenerte aquí en este tercer episodio en el que vamos a estar hablando de estos temas tan importantes que la verdad pues hemos hablado, ¿no? Repetidas veces en distintos foros, el tema de movilidad sostenible. Y pues igual hay que empezar un poco que nos platiques tu trayectoria, o sea, cómo llegaste a este tema de la movilidad sostenible, sobre todo recordar que este podcast, pues hay muchos estudiantes que están oyéndolo, entonces creo que pues es un buen inicio para que ellos entiendan cómo puede uno desarrollarse profesionalmente en estos temas. Claro que sí, no, pues antes que nada, muchas gracias, Rodrigo, Arnoldo, es un placer, honor estar aquí con ustedes en este podcast que me parece muy interesante, incluyendo la introducción que hiciste. Pues yo, bueno, básicamente yo estudié ingeniería civil en la UNAM y ya conforme estaba acercándome a terminar la carrera, pues como que no me hallaba yo dentro de lo que tradicionalmente hacen los ingenieros civiles, ¿no? De hacer puentes, carreteras, presas y demás. Y entonces ya mi tesis la hice sobre, digamos, medir el desempeño de las carreteras, pero de ahí dije, bueno, pues si puedo hacer una liga a lo urbano, sería más interesante, pues me gusta más, además yo soy chilango, crecí en esta ciudad, incluyendo el tráfico. Y bueno, ya de repente, pues también un amigo me dijo, ¿por qué no te vienes a la UNAM en bicicleta? Y al principio le dije, no, está muy lejos, está muy peligroso. Y bueno, ya me animé a hacerlo y me encantó, ¿no? Llegué
de buenas, rápido, sin grandes riesgos. Y ya de ahí como que pude hacer, bueno, y luego me fui a estudiar ya un par de maestrías a Europa y ahí ya pude hacer el vínculo de que yo lo que quería hacer era algo con ciudades y en ese entonces era transporte. Ahora ya el término movilidad creo que abarca afortunadamente mucho más, ya no es nada más pensar en sistemas de transporte público y en vialidad, sino la persona, ¿no? Al final, cómo nos movemos de un punto A a un punto B. Y bueno, y afortunadamente me pude insertar en proyectos que estaban comenzando, de la línea 1 de Insurgentes, del Metrobús y demás. Y siempre desde la sociedad civil, también soy de alguna manera activista de la bicicleta, pero pues me he podido desarrollar de básicamente estar involucrado, ayudar a gobiernos a que tengan mejores sistemas y en general una mejor movilidad para todas las personas, ¿no? Que creo que es lo que queremos y al final pues algunas cosas se han logrado pero también faltan muchas más por hacer, ¿no? Pero ha sido una carrera bastante satisfactoria, la verdad. Súper. Y sobre todo para los que nos oyen, igual no tienen tanto conocimiento sobre temas de movilidad, ¿podrías ayudarnos a definir qué es la movilidad sostenible? Sí, mira, básicamente es cómo moverte de un punto A a un punto B con el menor impacto ambiental, ¿no? Y que en las mejores condiciones de equidad. Ahora, afortunadamente, cada vez hay más toda esta cuestión de perspectiva de género y demás, pero bueno, sobre todo es cómo nos movemos. Digo, si nos vamos así lo reducimos al máximo, pues lo más sostenible es no movernos, ¿no? Pero bueno, y creo que las tecnologías han ayudado bastante. Eso es interesante, pero luego tal vez podemos hablar un poco de eso. Teletrabajo y otras cuestiones. Pero al final, pues lo que se busca es digamos que no haya tantas emisiones. Entonces ahí, pues lo más sostenible es moverte con tu propia energía, ya sea caminando, en bicicleta, con un patín, lo que sea que no tenga motor, preferentemente. Y ya, bueno, de ahí pues hay una serie de hasta lo más contaminante que seguramente es moverse tal vez en avión, no sé, pero al final pues lo que se busca es que más personas se muevan en estos modos sostenibles, principalmente con tu propia energía, lo que se llama la movilidad activa, y en transporte público, ¿no? El transporte público también, aunque sea, cada vez es más eléctrico, aún así por pasajero transportado es mucho más eficiente y mucho menos contaminante que un automóvil, ¿no? Entonces es eso, y sobre todo pensar en pues no nada más un tramo, sino cómo haces la cadena de viajes, ¿no? Como sabemos, generalmente pues te mueves no nada más en un sistema, ¿no? Inclusive los automovilistas en algún momento son peatones. Entonces, ¿cómo enlazas estos tramos de viaje y lo haces de la manera pues más integrada y más fácil posible y más segura? Que también es muy importante lo que decías, Rodrigo, al principio, ¿no? Y tú llevas unos 20 años en estos temas, según he leído, y creo que sería muy interesante que nos platiques pues qué avances y qué retrocesos has visto en ese periodo, porque bueno, los que andamos en bici, usamos el transporte público, pues yo encuentro que ha mejorado bastante. Y creo que es importante, ¿no? para los que nos escuchan, los estudiantes, pues recordar que muchas de estas batallas son de muy largo plazo, ¿no? Y de largo aliento, y no se logran las cosas de la noche a la mañana. Arnoldo nos recordaba en el podcast introductorio que en los años 90 pues la Ciudad de México estaba mucho más contaminada, si no me equivoco. Bueno, no había bicicletas públicas, etcétera. Entonces quizá nos puedes platicar qué ha mejorado, qué ha empeorado, cuáles son las áreas de oportunidad. Sí, voy a hablar sobre todo de la Ciudad de México, ¿no? Obviamente cada ciudad tiene sus, pero sí, en general, una de las primeras cosas creo que avanzó es esto de pensar más en movilidad, o pensando en centrar en las políticas y los proyectos en las personas y no tanto hablar de fierros y de vialidades, ¿no?
Un tema que sí es importante, pues la ingeniería, o sea, digamos, todo el siglo pasado, y lo decías un poco en la introducción, sobre todo aparte después de la Segunda Guerra Mundial, imperó mucho el modelo centrado en el favorecer, darle más infraestructura, más recursos al automóvil, ¿no? Entonces, eso conllevó también a mayores velocidades, una expansión urbana, también la suburbanización de muchas ciudades, de mucha población se dejó las centralidades para irse a vivir más hacia periferia y tener un poco el modelo americano de tener la casa, el jardín, el perro, no sé, y llevar ahí. Eso conllevó a que pues también muchos de los viajes se tengan que hacer en automóvil, ¿no? Entonces yo creo que afortunadamente sí hubo y digo, las ciudades europeas ya lo entendieron. Por ejemplo, los holandeses desde los 70 dijeron no vamos a ser tan dependientes del petróleo y vamos a más bien impulsar también el uso de la bicicleta, que además pues está muy arraigado en nuestra cultura y no vamos a depender tanto de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, todo eso ya llevó también, creo que con la concientización ambiental, pues sí, que el transporte es uno de los sectores que más contaminan. Entonces, afortunadamente, pues digamos, lo que empezó a ver en la Ciudad de México es proyectos como el que decía yo al inicio de la primera línea del Metrobús, que además pues es muy interesante la historia del Metrobús porque se inventó en Curitiba en los 70s y era básicamente Jaime Lerner, un arquitecto que dijo, bueno, pues que fue luego alcalde, dijo, no tengo suficiente dinero para hacer un metro, pero quiero hacer algo que funcione parecido a un metro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, digamos, los pasajeros pagan antes, lo cual hace mucho más rápido el abordaje y también le damos un carril exclusivo en el cual puede ir a una velocidad mayor sin tener que estar en el tráfico mixto. Y bueno, y todo el cambio del modelo de operación, que también se le paga a los operadores por kilómetro y no por pasajero transportado, ¿no? Entonces, todo eso pues fue muy interesante porque es un sistema que tiene muchas de las bondades del metro, pero a un precio mucho menor de implementación, ¿no? Y de mantenimiento. Entonces ese fue uno de los proyectos que creo que fue un parteaguas en la Ciudad de México, que luego se replicó en varias ciudades. Bueno, de hecho León fue la ciudad que comenzó con este sistema. Después de que Curitiba lo hizo, varias ciudades, sobre todo colombianas y Bogotá principalmente, también lo hicieron y eso llevó una masificación y ahora, bueno, pues casi todo el mundo tiene sistemas que se llaman BRT, ¿no? Aunado, ¿BRT qué quiere decir? Es Bus Rapid Transit, Okay. autobuses en carriles rápidos. Y bueno, y todo esto, pero pues el chiste es al final otra vez, no es nada más las personas no se mueven nada más en una línea, ¿no? Generalmente pues te bajas, entonces a mí lo que siempre me gustó y más hice mi tesis en eso en Holanda era más del tema ciclista y peatonal, ¿no? Entonces cómo hacer que la gente acceda a las estaciones pues de una manera mucho más, que haya información, que sea más directo, que sean cuestiones a nivel. Entonces eso también fue algo que me gustó, de que ya se empezó a pensar no nada más, o sea, por un lado sí el desempeño de la línea, pero también pues oye, ¿cómo lo hacemos para que las calles también y la gente acceda? Entonces ya empiezas a hablar de algo un poco más integral y entonces, bueno, a raíz de eso pues también el uso de la bicicleta vino, hubo no nada más nosotros como ITDP, sino también otras organizaciones que estuvimos, pues sí, ya desde hace mucho tiempo diciendo que sí, que había que darles más espacios para fomentar el uso de la bicicleta. Y aunado a eso vino el programa también, bueno, primero la ciclovía en Reforma, luego vino, por ejemplo, el sistema de bicicletas públicas Ecobici, y en fin, y luego también muchas calles peatonales en el centro histórico, y luego se siguieron expandiendo el Metrobús y bueno, y más recientemente el cablebús, algunas extensiones de metro, en fin, ¿no? Pero sí fue yo creo que sí fue de 20 años para acá que cambió mucho.
Y desafortunadamente no todo ha sido bueno también, ¿no? También se han construido pues, mucha infraestructura vial, segundos pisos, y también la expansión de las ciudades, pues sí, no ha sido tan controlada como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, esas son algunas de las cosas que creo que fueron interesantes en los últimos 20 años. Sí, a mí me gustaría, digamos, una buena parte de este podcast enfocarnos a pensar hacia el 2050, o sea, cómo podemos visualizar tanto de forma utópica, en general la movilidad, pero igual cercana aquí al Valle de México, a la Ciudad de México. Pero en esa reflexión, sobre todo cuando yo lo estoy pensando, y digo, yo le pongo a veces mucho el lente de cambio climático, ¿no? En general viendo, pues bueno, es uno de los sectores importantes que se descarbonicen, ¿no? O sea, es uno de los que está creciendo más en términos de emisiones a nivel global, pero tenemos toda esta electrificación, ¿no? Del parque vehicular. Entonces, eso es una oportunidad, pero también está el tema de cómo nos adaptamos, ¿no? A los riesgos climáticos, y donde creo que pues no nos queda mucho espacio más que transformando la forma en la que nos movemos y abriendo el espacio que ocupa, el espacio individual de los automóviles en particular, a otras intervenciones, ¿no? O sea, yo estoy pensando cuando hablo, bueno, ¿cómo veo ese futuro al 2050? ¿Cómo me gustaría esta ciudad? Sería una ciudad que impulse a través de la movilidad el bienestar, la salud, ¿no? O sea, el sentido que tengamos movilidad activa segura, que podamos salir a la calle caminando en bicicleta. Y bueno, muchos se preguntarán, con este promedio de traslados de 3 horas al día, pues tiene que estar a la fuerza combinado con un transporte público masivo sólido, ¿no? Consolidado, digamos, no más que consolidado. Pero también cómo este espacio que se libere del auto privado contaminante, e incluso si se electrifica, ¿no? Pues el espacio seguiría ocupándolo. Entonces, yo también lo que me imagino es si quitamos parte de ese parque vehicular, o sea, cómo podemos integrar corredores biológicos, mayor espacio público, un poco como lo que está pasando hoy en día en Barcelona, en París, ¿no? O sea, que le estemos dando al espacio público otra dimensión que vaya más hacia el bienestar de las personas. Y en este sentido, bueno, eso nos podría ayudar para varios riesgos climáticos, ¿no? O sea, movernos hacia allá puede, uno de los impactos que se prevé y que igual en estas próximas 2 décadas va a ser importante, va a ser con el aumento de la temperatura, se espera que aumente la contaminación atmosférica, ¿no? Es una de las variables. Entonces, bueno, eso es una de las que creo que en las próximas 2 décadas vamos a tener que estar confrontando, ¿no? Por el otro lado, olas de calor es un tema recurrente que se está dando a nivel mundial, y temas de inundaciones. Entonces, ¿cómo nuestro espacio puede ayudar pues claramente si revegetamos, si abrimos el espacio a zonas verdes, pues eso nos ayuda a contener olas de calor, pero también puede ayudar a mitigar inundaciones. Entonces, en este sentido, un poco ver tú cómo lo imaginas, Bernie, y si nos puedes dar como mejores prácticas que estén ocurriendo, sobre todo en el sur global. O sea, en este podcast queremos como poner el sur global, ese pensamiento, o sea, no nada más ejemplos del norte global que luego como que financieramente o en términos de organización no se puede bajar también ese concepto luego a nuestras ciudades en el sur global. Y también como cuáles son las principales barreras que tú ves, porque yo creo que hay también muchas barreras para hacer esta transformación, desde cómo pensamos hasta iguales intereses, ¿no? Industriales, que pueden ir en contra de hacer esta transformación. Entonces, adelante, Bernie, quisiera oír. No, me la puso fácil, ¿eh? No, bueno, yo comenzaría por sí, de acuerdo. O sea, es que la movilidad, el transporte afecta mucho la calidad de vida de la población. Tiene que ver con el tiempo, con cuánto gastas, con el nivel de estrés en el que estás, la seguridad del transportarte, y el aire que respiran tus hijos, la violencia vial, que también debería ser inadmisible, como bien dices, Rodrigo. Pero bueno, yo dentro de esto sí veo cosas esperanzadoras. De entrada es uno de los sectores que tiene más innovación tecnológica. O sea, estamos pensando en
el tema de, pues, desde los mapas, digamos, de quiero ir de A a B y qué opciones tengo, o sea, toda la digitalización del transporte, hasta lo que decías, la electrificación, que también es algo que viene muy fuerte y creo que es positivo, pero también coincido, no se trata de, o sea, si llenamos la Ciudad de México de autos eléctricos, pues vamos a tener un poco mejor quizás de calidad del aire, y habría que ver también de dónde viene la electricidad, pero bueno, sí es obviamente una mejora, pero si sigues teniendo congestión, si sigues teniendo hechos viales y sigues teniendo esta inequidad al acceso, pues tampoco le vas a dar una transformación. Al final las tecnologías te deben de ayudar a que la vida de todas las personas sea mejor y no nada más como un fin, ¿no? Entonces, dentro de esto yo sí coincido que hay que hacer, pues, nosotros, por ejemplo, promovemos mucho lo que le llamamos las calles completas, que es un poco lo que estás diciendo, que sean calles multimodales donde tengan espacio todas las personas y donde también se incluya el componente, digamos, de natural que deben de tener para hacerlas mucho más resilientes, que pueda haber mucho más arbolado, que haya, de entrada, bueno, la calle completa, desde luego el espacio para poder caminar, para moverte en bicicleta, para transporte público principalmente, y sí dejar espacio para los vehículos individuales, pero no como lo tenemos al revés, ¿no? Y un buen ejemplo, por ejemplo, creo en Insurgentes hace 20 años eran microbuses y 3 carriles de autos, ¿no? Entonces primero se hizo el Metrobús y ahora hay una ciclovía y también se mejoraron las banquetas y todavía falta, pero bueno, creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer como una visión de calles completas, ¿no? Y hacia 2050, bueno, pues es muy arriesgado, pero creo que no necesariamente, o sea, no vamos a tener autos voladores, por lo menos a pesar de las locuras de Elon Musk y otros, creo que va a ser sí mucho más eléctrico, bueno, más bien predominantemente eléctrico, que es bueno. Hay que cuidar que la energía sea de energías renovables. También el tema de la carga y también de las baterías que se hace con ellas. Pero sí, eso es bueno, y sobre todo comenzar con las flotas que las ciudades pueden controlar, que son las flotas de transporte público. Y ahí, o sea, eso se puede dar muy rápido y dar obviamente incentivos para que se pueda acceder más fácilmente a vehículos eléctricos, ¿no? Entonces yo creo que ese es algo que sí va a ser una realidad, y que, por ejemplo, no sé, ciudades como Santiago de Chile, ahora que me preguntabas del sur, ya tiene pues más de 2,000 autobuses del sistema de transporte público eléctricos, que ya empieza a ser más de la mitad de la flota total. Entonces ya ahí empiezas a tener pues muchas ganancias. Inclusive las personas resulta que les gusta más usar el transporte público si es eléctrico, porque de entrada les da una sensación pues más de modernidad, pero también silencio, pueden cargar sus celulares ahí. Entonces también es dignificar el transporte público, que es algo que creo que tenemos que hacer mucho más, que sea algo aspiracional y no al revés, como de que si no te alcanzó para el coche, te mueves en transporte público, ¿no? Entonces yo creo que eso, aunado a también, pues la Ciudad de México es un monstruo que debe ser policéntrica, ¿no? Ahorita está muy concentrado todo que la mayoría de los empleos ocurren en los ejes, en la Gran T, que es Reforma, Insurgentes. Entonces, ¿cómo hacer que haya más empleos en otros lugares, inclusive periféricos, y mejores sistemas de transporte público ahí? Pero lo que decías también, integrados, o sea, que sea fácil. Tenemos que tener una red metropolitana de transporte público, no que la Ciudad de México llegue hasta Indios Verdes y los del Edomex a Indios Verdes, y ahí se tengan que intercambiar millones de personas, entonces en otros centros nodales, Pantitlán, sino tener transportes metropolitanos, como un poco como el suburbano, que empieza en el Edomex, llega hasta Buenavista, ese tipo de cosas, y también redes ciclovías, la misma calidad que se tenga en las
zonas privilegiadas, también se debe de tener en las zonas no privilegiadas, y mayor densidad también, algo que no hemos hablado. Digo, idealmente siempre es bueno que todo sea a nivel, inclusive pues sí, los puentes peatonales les llamamos los puentes antipeatonales, porque pues al final es darle prioridad al auto, ¿no? No es el peatón el que tiene que subir, entonces pues mejor un semáforo que un puente peatonal, a menos que sea una calle una vialidad de flujo continuo, ¿no? Pero yo creo que eso, tener, sobre todo ver qué visión de ciudad queremos, ¿no? Una ciudad mucho más verde y con indicadores, una ciudad donde la gente pase menos tiempo moviéndose y con indicadores, que tengamos el aire que respiramos con indicadores. Todo eso y estarlo monitoreando y además hacerlo o sea, una construcción colectiva, que realmente se abra el plan, y a lo mejor hay cosas que los especialistas ven o dicen, pero que hay otras personas que no son especialistas que tienen buenísimas ideas. Entonces así es como se nutren pues esas visiones, y obviamente pues lo decías, Barcelona lo está haciendo muy bien, pero también aquí tenemos muy buenos ejemplos. Además de Santiago, pues simplemente lo que está haciendo París de la ciudad de los 15 minutos, pues es el barrio, yo diría que es una buena práctica, ¿no? Tener cómo se hacen orgánicamente los barrios en muchas ciudades de México es algo fantástico. Entonces, bueno, para resumir esta primer parte del podcast, quizá podemos imaginarnos hacia el 2050, cuando nosotros ya seamos unos señores abuelos, si todo sale bien, pues ciudades donde haya movilidad activa y segura, donde logremos bajar el tiempo promedio de transportación, que mencionaron 3 horas, que se me hace descomunal, no me hubiera imaginado algo así. Corredores biológicos, ¿no? Por ahí escribí un Substack donde Medellín tiene unos corredores biológicos inmensos que han logrado reducir las temperaturas promedio en algo así como 3 grados, lo cual también es inmenso, ¿no? Reducir la violencia vial, dignificar al transporte público, ¿no? Como mencionaste en un TED Talk que escuché, pues no debería ser esta idea de, claro, cuando voy a París o a Londres o a Nueva York me subo al metro y me siento muy orgulloso, y aquí nunca me subo, ¿no? Dignificar el transporte público, hacerlo pues un lujo tecnológico, si puede ser eléctrico también, ciudades policéntricas, tener más centros nodales y indicadores de cómo va progresando todo. Creo que sería una buena forma de imaginarnos la ciudad para cuando nuestros chavos estén, digamos, en sus 30s, 40s, ¿no? Y perdón, dijiste algo también muy importante que no mencioné. También la ciudad para las personas, acá vamos a hacer una población más vieja, entonces, ¿cómo haces que sea mucho más accesible? Ahí sí, en el sentido de accesibilidad, de libre acceso para los viejitos y viejitas que cada vez vamos a hacer más, ¿no? Claro. Bueno, entonces, sí, antes de irnos a la pausa, pues creo que eso es lo que podemos esperar, debemos aspirar, y quizá convertirlo también en derechos. Y bueno, vamos a nuevamente tomar una pausa y después vamos a seguir con esta conversación. Bueno, y en esta segunda parte de este episodio, y teniéndote aquí, Bernardo, me gustaría discutir un tema que la verdad no he estado reflexionando, pero no encuentro bien los detalles, que es por qué hay países en el norte global, ¿no? que han estado siendo muy exitosos en la restricción vehicular, ¿no? Ya con planes muy concretos. Y sin embargo, en el sur global no encuentro estos casos exitosos en cuanto a restricción vehicular, y mismo aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, tenemos casos en los que los vecinos se oponen a que haya cierta restricción vehicular o cierto
toma del espacio público para otras utilidades, ya sea la ecobici o parques. O sea, siempre hay como una oposición muy fuerte. Entonces quisiera que discutiéramos esto un poquito. Yo tengo algunas ideas que también quisiera compartir, pero primero oírte a ti, no sé, de cómo lo ves esta parte. No, de acuerdo. A mí también me llama la atención y yo creo que, bueno, obviamente depende de muchos factores y también inclusive del lugar, ¿no? Pero inclusive dentro de una ciudad puede ser que en una colonia, demás. Pero yo creo que yo lo que he podido identificar es que, bueno, por un lado hay una inercia a seguir que las cosas estén como están, ¿no? Inclusive hay este efecto que los americanos llaman NIMBY, ¿no? Not in my backyard, o no en mi enfrente de mi casa, ¿no? Que se haga todo, pero no enfrente de mi casa. Por otro lado, pues siento que sí, efectivamente los automovilistas pues sí hacen más ruido, tienen más acceso también a muchos de los cúpulas que toman el poder, o mismos también dentro de los tomadores de decisión, pues no se mueven más que desafortunadamente muchas veces en automóvil, ¿no? Entonces, pues sí, es tomar las decisiones desde esa perspectiva y romper paradigmas, pues sí cuesta, tienes que comunicar, tienes que negociar. Al final el espacio público, pues además en la Ciudad de México es muy intenso, ¿no? Cada sector defiende cierta parte del mismo, inclusive de las banquetas, demás. Entonces, al final creo que hemos sido malos en gestionar proyectos que se abran a la opinión de los vecinos, inclusive los programas de desarrollo urbano, y se enriquezcan a partir de esas discusiones. Y creo que este tipo de programas ayudan mucho, pero sí hay que hacerlo con una metodología, hay que hacerlo en tiempos y hay que también, pues siempre va a haber intereses, ¿no? Desde luego, pues hay el que quiere que enfrente también esta creencia de que el lugar de estacionamiento es una cuestión, es parte de la propiedad privada, pues es totalmente errónea, ¿no? Entonces sí son muchas inercias, pero pues yo tengo esperanzas otra vez tipo Insurgente, las calles peatonales. Las calles peatonales en el centro histórico, fíjense, algunos de los que no querían la de Madero eran los mismos dueños de comercios. Decían que iba a haber menos comercios si se volvía peatonal. Entonces, muchas veces es también falta de conocimiento. También tenemos que comunicar estas cosas de una manera más clara y con datos también, ¿no? Sí, y bueno, nada más, adicionalmente digo, yo veo muchas ciudades, sobre todo que con un origen colonial en México, ¿no? Ciudades más pequeñas, que cada vez que voy a alguna de estas voy pensando en cuántas calles se podrían cerrar, ¿no? Y se podría peatonalizar, pero veo que va muy lento o sea, a pesar de estos éxitos ya probados, ¿no? Y bueno, mi reflexión también es la falta de planeación de largo plazo, ¿no? O sea, temáticas de estos ciclos políticos administrativos de 3 años en los municipios, en las alcaldías, 6 años, que tampoco es mucho tiempo para lograr ciertos objetivos en infraestructura, ¿no? Y que muchas veces los políticos pues aspiran a algo más, ¿no? Y un gran tema aquí en la Ciudad de México es que generalmente nuestros jefes de gobierno aspiran a ser presidentes. Entonces, no se avientan luego a tomar decisiones muy difíciles, ¿no? Que les va a tomar tiempo, ¿no? Precisamente porque no quieren confrontar pues a intereses creados por décadas, ¿no? Incluido esto de favorecer al vehículo, ¿no? A pesar de que la ley ya está en contra, ¿no? O sea, nuestra pirámide de prioridades pues pone al peatón al principio y al transporte público, a la bicicleta y hasta el final al vehículo privado, pero a pesar de que está en la ley, no veo que esté tan acelerado esta transformación en la calle, ¿no? Y pensaría que igual este es uno de estos temas, ¿no? De falta de planeación de largo plazo y, por ejemplo, de ir monitoreando, como dijiste hace
unos momentos, con indicadores muy claros y que trasciendan a un ciclo político administrativo, ¿no? Y ahí, nada más para aterrizarlo en la Ciudad de México y lo que está ocurriendo, o sea, tenemos este Instituto de Planeación, ¿no? Nuevo, que entiendo tiene una perspectiva a 2 décadas. ¿Cómo va? O sea, ¿y qué tan metido está en temas de movilidad? Tú que estás en este ecosistema, ¿en qué va la cosa? Sí, no, bueno, y coincido con todo lo que dices, ¿no? De también los incentivos son medio perversos a no darle continuidad a las buenos proyectos, pero bueno, espero que esto también vaya cambiando y también cambiar el lenguaje de más que cerrar calles, se abren calles a las personas, ¿no? También desde ahí tenemos que venderlo, mostrar cómo es, ¿no? Y bueno, y sí, el instituto, bueno, se le dotó de muchas más facultades hace unos años y dientes, y creo que sí es fundamental que tengamos ese instituto funcionando, y actualmente ya está una terna de personas para presidirlo, y creo que puede ser muy interesante realmente que sea el órgano rector. Como decía yo, también a nivel metropolitano debería de haber una agencia metropolitana de movilidad. Este instituto tiene esas facultades también de planeación de gran calado, y efectivamente de ahí tendría que venir esta visión, este plan que tenemos hacia el 2050, y luego, desde luego, aterrizarla con las alcaldías, en primer lugar con la población y con proyectos muy concretos, y ser también en algunas cosas flexibles, ¿no? Decir, bueno, no, tampoco tenemos que ser tan prescriptivos de que tales zonas nada más vamos a permitir cierto tipo de vivienda. O sea, creo que los mejores proyectos se van también tejiendo con un poco de diálogo con los diferentes actores responsables, los diferentes interesadas, que así es como se construye los mejores proyectos en las ciudades, ¿no? Eso es algo que me gustó de lo que leí que tú has escrito o has dicho, ¿no? Que han tratado de encontrar formas de hacer proyectos que sean un ganar-ganar, ¿no? Y involucrar a todas las partes involucradas o afectadas en los proyectos. Y de alguna forma yo creo que eso se conecta con algo que yo personalmente estoy tratando de evitar cada vez más, es no polarizar, ¿no? Como que ya estamos suficientemente polarizados, todo se vuelve un tema que genera muchas emociones negativas, ¿no? Y cómo entonces hacer, a través de cambiar el lenguaje, como dices tú, que cada vez más personas vean lo atractivo que puede ser vivir en una ciudad, por ejemplo, con menos contaminación auditiva, ¿no? Que genera muchísimo estrés, cortisol, etcétera, inflamación, todo el mundo inflamado, enfermedades crónicas, etcétera. Y a cambio podríamos tener parques donde también está probado científicamente que si te das un paseo en el parque, pues va a bajar tus niveles de estrés, y bueno, eso es sumamente atractivo, ¿no? Gente que se siente más sana, más alegre, con menos ruido en las calles. Entonces, sí, desde mi punto de vista como académico, a fin de cuentas, las civilizaciones se basan en creencias, ¿no? Y son ciertas creencias que tenemos que empezar a desmontar, ¿no? Como esta creencia que expuse al principio, ¿no? De por qué tenemos que llevarnos 1,200 kilos, ¿no? Más de 1 tonelada, ¿a dónde vas ahí con tu caparazón? Cuando hay otras alternativas, ¿no? Y te va a hacer mejor a ti, vas a hacer menos daño a las otras personas, ¿no? Entonces, bueno, si yo pienso en utopía para el 2050, pues sería cambiar muchas de estas creencias y ver cómo todos podemos estar mejor con ciudades más verdes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, algo que yo quería preguntarte es, o sea, ¿cómo se pueden involucrar los jóvenes en estos temas? Si quieren hacer algo, si quieren contribuir a vivir en ciudades más sostenibles, ¿qué pueden hacer?
Y bueno, nada más antes de reaccionar a lo que dijiste, me gustó mucho lo que dijiste, no tiene que ser así polarizar un sí o no. También cuando se hacen estos grandes consultas de si quieres o no quieres, pues le digo, mejor, a ver, o sea, sí, pero ¿cómo sí lo hacemos entre todos, no? No sí o no, pero bueno, eso me gustó y lo del ruido totalmente de acuerdo. Y yo agregaría también la actividad física que nos hace muchísima falta como población, también el moverte, si lo puedes también a la vez hacer algo de actividad física, pues también reduciríamos muchos de los índices de obesidad acompañado de una mejor alimentación. Pero bueno, eso de lo que decías, yo creo que los jóvenes se pueden involucrar de muchas maneras, de entrada siendo ellos parte del cambio, ¿no? Si yo empecé a moverme bicicleta porque no quería estar en un vehículo pasando tanto tiempo en el congestionamiento, el proponer proyectos en su colonia, el involucrarse en las decisiones, o sea, no dejar que otros tomen las decisiones por lo que el futuro que ellos quieren. Entonces, pues ser críticos, informarse, pero también propositivos, ¿no? Decir, ¿por qué no hacemos en lugar de esto? Pues a lo mejor no me gusta lo que me está proponiendo, cambien la conversación, ¿no? Decían, si no te gusta la conversación, cámbiala, pero a través de propuestas. Entonces, y que sigan su pasión también, si lo que les gusta es hacer huertos urbanos, pues se necesitan muchísimos huertos urbanos y necesitan dedicarse a estudiar los sistemas de transporte público, se necesita mucho eso, sean también usuarios de la ciudad, o sea, no se puede. También otro problema es cuando los funcionarios toman decisiones desde su oficina sin conocer realmente lo que pasa a nivel de calle. Entonces eso, tengan un sentido de pertenencia y de amor por la ciudad, que al final es lo que donde van a probablemente vivir y también sus hijos luego crecer, y pues eso también cambia cuando tu relación hacia la ciudad, no de nada más de cuestiones negativas, sino positivas a partir de tu relación emotiva con ella, ¿no? Y ahí nada más agregar, ¿no? Me gusta mucho esta idea del el amor a la ciudad, ¿no? De alguna forma, la educación es amor al mundo, ¿no? O sea, ¿por qué debemos amar al mundo a pesar de todas las cosas que están tan mal, ¿no? ¿Y por qué dedicarnos a este tipo de causas si podríamos simplemente dedicarnos a hacer dinero y comer hamburguesas, ¿no? Y es una cuestión, pues sí, es una cuestión de emociones, de afectos, de amor, de aprecio por los otros seres vivos, por nuestra ciudad en la que crecimos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo pues que hay que cultivar. Sí, y bueno, ya nos estamos acercando al final de este episodio. Yo da para hablar más. Igual te volvemos a invitar otro día, Bernie, pero igual tú que estás día a día en estos temas, ¿no? No sé si ves alguna tecnología o cambio, por ejemplo, Uber, ¿no? Que vino un poco a revolucionar la forma en sector de los taxis, ¿no? ¿Hay algunas de estas nuevas tecnologías que ves que están emergiendo y que pueden cambiar en los próximos 10 años la forma en la que nos movemos o parte de la población se mueve? Digo, porque hoy, no sé, Elon Musk que también tiene este proyecto, ¿no? Este tren como subterráneo bala entre ciudades que podría reemplazar igual el sector de aviación en parte, pero no sé si hay otros tecnologías que ves que vienen. Y bueno, una de ellas creo que ya está, y más que nueva tecnología, pues es una que ya había, pero ahora se ha crecido exponencialmente, que es las motocicletas o bueno, y además hay que regular bien esa diferenciación entre bicis eléctricas, que sí quieres que haya más, pero algunas si van a más de 25 kilómetros por hora ya empiezan a ser riesgosas, y luego también algunas que son entre motocicletas y bicicletas, y pues también depende del peso. Entonces, bueno, eso yo creo que sí quieres que la gente se baje del auto, pero también con, digamos, estos vehículos hay que regularlos bien, y en fin, hay varios problemas, además del de seguridad vial, también todo lo de
reparto, digamos, de comida y de mercancías. Entonces es un gran tema. Yo creo que los datos, o sea, todo esto de datos abiertos para tomar decisiones mucho más rápido, y obviamente la inteligencia artificial y los algoritmos y demás, o sea, eso va a abaratar mucho los estudios. Entonces soy un optimista, tendría el potencial de que pudieras hacer un plan con, otra vez lo que decíamos, de indicadores y demás, de una manera mucho más rápida y barata, y también horizontal, digamos, ¿no? Sería increíble que cada persona también pudiera aportar lo que le gustaría a través de encuestas rápidas en línea, una serie de cosas. Entonces yo creo que los datos, y que también te permitiría ya saber que quiero ir de A a B, cuáles sistemas tengo, cuánto me va a costar, a dónde tengo que caminar, demás, pero ya de una manera como pues provisto por la ciudad, inclusive a través de dándole facilidades, también podrías focalizar ciertos subsidios si quisieras y cosas así. Entonces yo creo que sí, esa tecnología de datos abiertos está ya cambiando, que de alguna manera las plataformas que decías, pues sí, también se basaron en eso, en poder saber cuándo venía tu auto, y temas de seguridad también. Pero a mí, sobre todo, me gustaría que son herramientas para empoderar más a la ciudadanía, más que, digamos, cajas cerradas, ¿no? Sino poder democratizar las decisiones y ayudar a planear, implementar y monitorear mejor los sistemas de movilidad. Bueno, me encanta la idea de tener un ingeniero en nuestro podcast que tiene unas ideas muy, muy refrescantes para nosotros, los científicos sociales. O sea, todo lo que se puede hacer con datos, ¿no? Con estos sistemas, con inteligencia artificial. Yo quisiera que hubiera una app en la que todos los kilómetros que sumamos los ciclistas nos redituara en algo, nos pagaran por andar en bici, por no contaminar, ¿no? Pues sería como voltear las cosas, ¿no? En realidad ese es el tipo de cosas que tendrían que estar pasando. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero una última reflexión de mi parte es, pues yo insisto en estas creencias, ¿no? Las creencias tienen que cambiar, ¿no? Yo espero, hace 25 años cuando íbamos a la universidad, pues llegaba el profesor y te fumaba en la cara, ¿no? Eso es absolutamente inaceptable hoy. Y yo creo que en 20, 25 años va a decir la gente, ¿cómo es posible que hasta 2025 la gente fuera emitiendo CO2 a la atmósfera sin pagar absolutamente nada por todos los costos que eso significa, ¿no? De la misma forma que hoy decimos, ¿cómo es posible que en 1860 en Estados Unidos el motor de la economía fuera comprar y vender esclavos, ¿no? O sea, esos cambios son posibles, ¿no? Entonces necesitamos un nuevo abolicionismo, y el abolicionismo ahora debería ser de las energías fósiles, ¿no? Y no es imposible. De hecho se puede, y hacia allá vamos, y yo creo que es inevitable. A mí eso me da mucha esperanza. Y bueno, ya cerrando, agradecerte, Bernardo, Rodrigo, y pues bueno, agradecer también a otras personas que hacen posible este podcast, en particular Edgar Domínguez, que es nuestro productor y editor, Guishu Díaz de León, que nos ayudó con el diseño del logo, Nadia Caldiño, que nos ha hecho apoyo técnico, ¿no? Para que funcione este podcast. Y yo cerraría diciendo, bueno, yo como ciclista también urbano, ¿no? Pues ojalá se puedan bajar del coche, subir a la bici y mostrar que se puede hacer un cambio, y creo que eso es lo que poco a poco va transformando nuestra ciudad. Se ha visto un cambio en las últimas 2 décadas, y con esto cerraríamos este episodio. Hasta la próxima, y si les gustó, pues pongan ahí un me gusta para que más gente nos pueda ver. Hasta luego.